Bienvenido. Abra el micrófono, compadre, y bienvenido. Buenos días. Buenos días a Día. todos. Dios los bendiga. Gracias, Walter, por acordarte de mi viejo y, y ponerme a temblar otra vez, que es muy difícil en estos días sentir la presencia del papá que ya no está, pero uno la siente, uno le parece que está aquí todavía, le parece que lo escucha. Y cuando escucho sus poesías ahora tienen más significado, ¿no? Ahora tienen más valor como pasó con el maestro Arnulfo. Creo que su obra se magnificó después de su partida y cada día tiene más belleza, más brillo la obra del maestro Arnulfo. Igual mi papá, su poesía pues nos ha dejado en estos días asombrados, mucho más que cuando estaba entre nosotros. Hay una frase, un extracto de una de sus poesías que la pusimos al final del memorial, que dice así, dice, es que no entienden, partimos y luego ante el Dios Supremo comienza otro tiempo, los tiempos sin tiempo, y allí nos veremos. Por eso no lloren, díganme hasta luego. Esa es una de sus poesías que se llamaba Despedida. Era muy consciente de la temporalidad de de nuestra brevedad al pasar por aquí, por la tierra. Entonces, gracias al Señor por esta oportunidad. Siempre le dije también a él, y lo he dicho muchas veces, que si puedo ver más lejos es poniéndome sobre los hombros de un gigante. En el caso de mi papá, él era un gigante de la oración, un gigante de la adoración. Yo no llegué hasta aquí solo. Dios usó a gigantes y usó particularmente personas bajitas. Mi papá era bien bajito y también ha usado a Walter por muchos años y Walter es bajito. Así que en adoración, Dios ha usado a Walter como un padre, a la muñeca como una mamá también. Ella ha creído en mí, me ha amado, me ha querido, ha hecho sacrificios también por mostrarme su cariño muchas veces. Los dos también han hecho muchas cosas en favor de mi casa, de mi esposa, de mis hijos. Incluso en estos días, Walter me puso en contacto con el doctor Elín. También no lo conocía y pues me puso en contacto para que él nos pudiera atender porque estamos todavía batallando con el tema del COVID también aquí en la casa. Entonces, a todos ustedes de verdad, gracias a los amigos del tiempo, a Reinaldo y a Patricia, a la familia Restrepo, que los recuerdo también, los estoy mirando aquí y me alegro de verlos, a Cecitar y bueno, a cada uno de ustedes, muchas gracias por darme la oportunidad esta mañana de compartir con ustedes. Em, ¿Qué debemos hacer, Walter? Se me dice cómo lo hacen siempre eh, No para poder. tienes libertad para compartir la palabra del Señor y al final vamos a compartir una retroalimentación de lo que queda en el corazón de las Pero personas. primero una oración. Pero la muñeca dice que primero debemos Por adorar al Señor. favor, Sí, una sí, adoración. Ok. por favor. Bueno, yo también estoy como ustedes agradecido porque el Señor nos ha traído como iglesia en muchos años de búsqueda de la presencia de Dios, de oración, de adoración. eh, Hemos acumulado en ciertas épocas muchísimo tiempo de estar en la presencia de Dios, pero en esta época de pandemia ha sido, creo que, muy especial, eh, porque el Señor ha usado la pandemia para atraernos, ¿no? Como nunca antes. Y creo que esto es para agradecérselo a Él. Gracias a Él porque usa la pandemia para acercarnos, para abrir nuestros oídos y que podamos ser más conscientes de su voz. Y pues estamos leyendo con la iglesia, así como ustedes diariamente. A las 5 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración con toda la iglesia desde el 1 de enero y estamos leyendo la Biblia completa. Ya terminamos el Nuevo Testamento hace 3 semanas y hace unos 3, 4 días terminamos el Pentateuco
y vamos a terminar de leer la Biblia completa 1.5 veces al final del año. Pero tenemos, después de leer 2 capítulos, 3 capítulos al día, oración y adoración. Y hoy nuestro tiempo de adoración en la mañana fue basado en el Salmo 142 y 143. Solo quiero enfatizar el 142, que es el mismo tema del Salmo 57. Y para los que se identifiquen conmigo en esta mañana, como lo hice esta mañana con la iglesia, quiero decirles, yo soy el hombre del que está hablando el Salmo 142. El Salmo 142 es David, pero él habla de un temor, él habla de una gratitud y habla de una esperanza. Él tiene temor en el versículo 3 porque él dice que mi espíritu desmaya dentro de mí. Y yo no sé si a usted le pasa, pero mi espíritu se desmaya dentro de mí en estos días. Hace unos días cuando vi la placa de mi tórax y me dijo el doctor Elín y el radiólogo y otros doctores que me han revisado me han dicho, bueno, eso es una neumonía, secuela de neumonía viral causada por COVID. O sea que tuve COVID, no me di cuenta y tenía una neumonía viral y no me di cuenta y ahora están las secuelas y estoy sintiendo la incomodidad. Y entonces cuando vi todo eso, pues claro, mi espíritu se desmayó dentro de mí porque dije, wow, o sea, he estado tan cerca de esto y ni siquiera me di cuenta. Y bueno, nuestro espíritu se desmaya por muchas razones, ¿no? Dentro de nosotros, ahí hay un temor. No sé si podemos decirle todos los días al Señor con sinceridad, tengo temor de empezar el día, porque no sé qué trae este día. Tengo angustia, tengo ansiedad, pero la ansiedad que es válida ante Dios es inmediatamente traída a la presencia de Dios, ¿sí? No quedamos ahí lidiando con ella solo, sino que venimos a Él y viene la gratitud en el versículo 5, a ti he clamado, Señor. Entonces me desmayo por dentro, ¿sí? Me desmorono por dentro, pero enseguida Él dice, a ti he clamado. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Entonces, hay una gratitud inmensa en David porque él sabe qué tiene, que es mayor que su angustia, que hay en su corazón, que hay en su vida, que es superior a los miedos y a los temores, y es al Señor. Él es su porción. Y luego tiene esperanza en el verso 6, dice, atiende a mi clamor. Tenemos derecho, tenemos libertad en Cristo para hacer esto, a clamar, y el Señor nos responde. Él dice, porque estoy muy abatido, líbrame de los que me persiguen. Entonces, quisiera cantar con ustedes esa canción conocida de Dulce Refugio y poder reconocer como David esta mañana que sí, esto nos ha abatido. Esta situación de esta pandemia nos tiene atemorizados, asustados. Tenemos mucha confusión, hay mucha fragilidad y vulnerabilidad en nosotros, pero qué bueno, porque entonces podemos decir, bueno, pero te tenemos a ti. Tú eres nuestra porción, tú eres nuestro refugio, dice el verso 5. Tú eres nuestro refugio. Entonces, podemos repetir eso del salmista un momento y decirle a nuestro Padre, porque Él, además de ser Dios y Creador, Él es nuestro Padre. Y qué buen Padre que es el Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Bueno, no hay un mejor lugar para estar, ¿cierto? En el refugio de los hijos, de los que son su pueblo, el Señor mismo. Y pues le decía a Walter que quería compartir un texto bíblico que es muy apropiado para este tiempo de, de, de pandemia, y es un texto que es muy conocido por todos nosotros en el Antiguo Testamento, que está en el libro de Números, en el capítulo 6, en el verso 22 hasta el 27. Se conoce como la bendición sacerdotal. Y pues voy a comenzar leyendo el texto bíblico para ustedes, número 6, 22 al 27, que dice: entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas, les dirán, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Entonces, Aarón es, digamos, comisionado por el Señor. A través de Moisés, Dios habla a Aarón y a sus hijos para que ellos lleven a cabo esta tarea de pronunciar una bendición sobre Israel. Y esto ocurrió quizá mucho antes, desde el tiempo de un relato en otro libro también del Pentateuco, que es Levítico, en el capítulo 9, versículos 22 al 24. Y esa bendición era una triple bendición que debían pronunciar los sacerdotes con sus manos levantadas, invocando el nombre del Señor, el nombre de Yahweh, sobre el pueblo de Israel. Entonces, se trata no solo de una bendición que señala al gran sumo sacerdote, que es Cristo bendiciendo a su iglesia en el Nuevo Testamento, sino que también es algo que tiene un origen muy antiguo que evoca la bendición primera de Dios sobre Adán, por ejemplo, en Génesis 1, 22 y 28, cuando dice, y los bendijo Dios. O, por ejemplo, Génesis 5, 2, cuando dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos a Adán el día en que fueron creados. O también en Génesis capítulo 14, verso 19, que dice, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo. Entonces, esta oración de bendición resalta la verdad de que solo un pueblo santo puede gozar de las bendiciones de Dios cuando el pueblo se mantiene limpio de contaminación, separado del mundo, diferente a los pueblos de este mundo, mostrando o reflejando el carácter de Dios, las virtudes de Dios, como dice el Nuevo Testamento, que somos llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios para anunciar sus virtudes a este mundo. Y entonces ese pueblo es el pueblo que es bendecido por Dios. El Señor se deleita, como dice el versículo 27 de este texto de Números, en poner su nombre sobre ellos y bendecirlos. El sacerdote por sí mismo no podía bendecir al pueblo, como ninguno de nosotros tiene poder para bendecir a otra persona solo por declarar las palabras, por ejemplo, te bendigo. El sacerdote debía implorar la bendición de Dios al ser intercesor en virtud de su oficio, y lo hacía en nombre de quien mandaba dar la bendición. Y su oración contenía una promesa que él pronunciaba con la autoridad que Dios mismo le daba para ello. Por esa razón él alzaba sus manos a la altura del rostro y, extendidas hacia el pueblo, invocaba el nombre del Señor, pero como dice el versículo 27 en la segunda parte, pero era el mismo Yahweh
quien bendecía al pueblo, porque al final de la declaración de la bendición sacerdotal, el Señor dice, y yo los bendeciré. No era el sumo sacerdote el que bendecía al pueblo, era el Señor, era Yahweh quien bendecía al pueblo. Entonces es bueno aclarar también que el bendecir de Dios no es un mero bien decir como el nuestro, ya que nuestras palabras solo tienen poder para invocar, sino que el bendecir de Dios es un bien hacer para nosotros. Es decir, un beneficio real, porque solo la palabra de Dios tiene poder para hacer lo que expresa. Si el Señor dice, yo los bendeciré, solo la palabra que sale de la boca de Dios tiene poder para hacer lo que ella misma expresa. ¿Cuál era el fin principal de la primera bendición de Dios para Adán en el huerto de Edén? Yéndonos hasta el Génesis, donde aparece esa primera mención de bendición. Definitivamente, entonces, el fin, el propósito de esa primera bendición no era la tan ansiada prosperidad material de los cristianos de la posverdad, de esta generación, sino la gracia para representar el carácter de Dios, siendo ellos sus hijos creados conforme a su imagen y semejanza. La administración de la creación, el fruto de que la tierra produjera y su multiplicación eran funciones de mayordomía de Adán, no bendiciones. La bendición real, ¿en qué consistía? Consistía en la gracia y la capacidad única para reproducir y reflejar el carácter y las virtudes de Dios en medio de ese asombroso mundo que el Señor había creado para su gloria. La bendición real se trata de haber sido creados por Dios para ser asombrados por Dios, conocerle y disfrutarle para siempre. Y entonces todo lo que Dios creó, vemos, sí, es maravilloso, es asombroso. Salmo 19, 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es asombroso ver los cielos, el firmamento, mostrándonos cuán glorioso es Dios, pero tiene un propósito que la creación haga eso. ¿Cuál es el propósito? Señalar a Dios. Por eso dice David, los cielos cuentan la gloria y luego termina la oración diciendo de Dios. Es decir, los cielos señalan a Dios y entonces si nos embelezamos solo con la creación de Dios, entonces lo que debía ser una bendición para nosotros se convertirá en una maldición. ¿Por qué? Porque Dios creó dos personas en principio, no creó dos cosas. Dios nos creó semejantes a Él para relacionarse con nosotros, así como la Trinidad tiene una perfecta y gloriosa relación entre sí, pero sin el entendimiento de esta verdad, entonces caemos en la mentira de amar las cosas y usar las personas, de usar a Dios y de usar a nuestro prójimo y de usar las cosas mismas para conseguir otras cosas que deseamos. Esa bendición del gozo, de la comunión con Dios, de amarlo, de conocerlo y disfrutarlo sobre todo, el gozo de amarnos unos a otros y de ser comunidad como Dios nos lo está enseñando en este tiempo de pandemia, juntándonos para hacer aquello que hacía la iglesia del primer siglo, orar, ¿sí? Estudiar la palabra juntos. Eso se perdió cuando Adán y su esposa dudaron de la bondad de Dios y su pecado entonces los destituyó de la comunión y de la gloria de Dios y distorsionó completamente el diseño de Dios para la comunión unos con otros, para el matrimonio, para la familia. Así que Jesús vino y no vino a darnos prosperidad ni éxito material, porque la bendición sacerdotal de la que estamos hablando hoy no apunta a eso. Jesús vino a bendecirnos con lo que habíamos perdido, con la reconciliación, porque cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto, fue destituido de la gloria de esa comunión y amistad divina, de la gloriosa bendición de conocer a Dios y de gozar de Él, de estar satisfechos y ser felices en todo lo que Dios era para ellos. De manera que esa bendición sacerdotal de número 6 del Antiguo Testamento y la bendición de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo, no se trata de cómo nos va a ir en la vida, no se trata de cómo vamos a salir adelante, sino
de la salud y la prosperidad para nuestras almas. Como cuando Juan le escribe a Gayo, su amigo y hermano en Cristo, y le dice en tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, hay una bendición que Dios quiere para nosotros, que está primero basada o anclada en una prosperidad de nuestra alma, una prosperidad espiritual, de una comunión legítima, verdadera con el Señor, de haber sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ese deseo del florecimiento de nuestra alma en unión con Cristo y también en todas las cosas, incluso como dice Juan, que tengamos salud en este momento, es el deseo de Dios. Amén, sí lo es. Sí, Dios desea que tengamos salud, que seamos restaurados los que estamos pasando por esta batalla contra el COVID, que las personas que batallan con el cáncer, que las personas que lidian con diferentes tipos de enfermedades sean sanadas. Es el deseo de Dios, sí, pero allí no comienza realmente la bendición. Dios desea bendecirnos profundamente, más allá de lo que podemos nosotros desear o imaginar. Él quiere la bendición de nuestra alma, que estemos reconectados, reconciliados con Él. Y entonces vamos a mirar este texto de Números en 3 puntos esta mañana. El primer punto es la fuente de la bendición, el segundo, la bendición de su paz, y el tercero, la bendición de su nombre. ¿Cuál es la palabra clave del texto de Números 6, 22 al 27? La palabra clave allí es bendición. Pero vamos a estudiar qué es realmente de lo que está hablándonos el Señor con esa palabra. La fuente de la bendición de su paz, la bendición de su nombre. Primero, la fuente de la bendición. Dice el texto, el Señor te bendiga y te guarde. En el verso 25 dice, el Señor. En el verso 26, el Señor. En el verso 27 dice, así invocarán mi nombre y yo los bendeciré. Entonces, definitivamente, la única fuente de bendición es Dios. Y afirmar que una cosa creada es una bendición es peligroso. Como dice John Piper, es suicida. Llamar bendición al carro, llamar bendición a la casa, llamar bendición a un ascenso en el trabajo, eso no es una bendición. Eso es solo un recurso. Eso es solo una cosa que Dios pone en nuestras manos en administración, como cuando Adán fue encargado de administrar la creación al principio, pero la bendición de Dios consistió en darle a él una bienvenida, una relación con el Dios que lo creó. Y entonces, para poder entender mejor ese principio, es necesario recordar una regla importante para el estudio de la Biblia, que se trata de la ley de la primera mención. Yo se la escuché por primera vez a Walter hace muchos años. Después aprendí estudiando teología y entendí que sí, esto tiene un significado importantísimo en la correcta interpretación de las escrituras. ¿En qué consiste la ley de la primera mención? La primera mención de una cosa en la Biblia, una palabra, una frase, una doctrina, un término, define su uso a través del resto de la escritura. La primera vez que aparece la palabra bendición no es en Número 6, es en Génesis 1:22. Y dice, Dios los bendijo, diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y allí la palabra bendición es la palabra hebrea barak, que significa bendecir, significa bienaventurado, la misma palabra en griego que usa Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres, ¿sí? Pero su uso en esta oración, en Números, en Génesis, perdón, capítulo 1, verso 22, cuando aparece allí bendijo, derivado de bendición, significa lo siguiente. Allí específicamente, esa palabra bendijo significa inclinarse para saludar o dar la bienvenida. ¿Debido a qué? A que ese verbo bendijo, bendecir, conjugado en ese texto de Génesis 1:22, ese verbo se deriva de una palabra que se llama o es un sustantivo que es rodilla, que se refiere a inclinarse de rodillas para adorar.
En este caso, en Génesis 1:22, el Señor no se arrodilla o se inclina para adorar a Adán, no, sino para darle a Adán y a Eva una generosa bienvenida a la dicha de la comunión con su creador y administración de su mundo o de su creación. Ellos estaban siendo bendecidos porque Dios les daba la bienvenida y bienaventuranza de relacionarse directamente con su creador y de representar su imago Dei, como se dice en latín, la imagen de Dios, mostrando su carácter al resto de la creación. ¿Cómo luce Dios como rey? ¿Cómo luce Dios como sacerdote? ¿Cómo luce Dios en ellos, en su carácter de padre, siendo ellos, Adán y Eva, sus hijos? Entonces, esto es lo que significa ser bíblica y realmente bendecidos por Dios. La ley de la primera mención entonces nos enseña que el significado que regirá al resto en toda la escritura, todas las veces que se menciona esa palabra bendecir, tiene que ver con una iniciativa de Dios de inclinarse para darnos a nosotros la bienvenida a conocerle, a tener comunión con Él, disfrutarlo, ser felices en Él y también administrar las cosas que Él ha creado. Muy similar a lo que decía Agustín de Hipona. Agustín de Hipona decía, si se dice que te derramas, no es porque tú estás cayendo, sino porque tú te inclinas para recogernos a nosotros. En una de sus oraciones, de las oraciones de San Agustín, de las confesiones de Agustín de Hipona, él dice, si se dice que te derramas, no es que Dios cae, no es que Dios falla, no es que Dios es frágil y tropieza y cae, no. Si se dice que te derramas, porque en la Biblia se usa esa expresión para hablar de Dios o del Espíritu Santo, es para inclinarse y recogernos a nosotros y darnos la bienvenida a esta comunión dichosa con Él. Dicho de otra manera, el Creador bendice a Adán porque le está dando la bienvenida a la vida eterna a aquel que antes fue, como dice Génesis 18:27, solamente polvo y ceniza de la tierra. En eso es que tenemos que meditar. ¿Qué es bendición? Bendición es que yo era solo polvo y ceniza de la tierra y Él me formó con sus manos y luego sopló aliento de vida en mi nariz y luego me invitó, se inclinó y me invitó a ser su amigo, a ser su hijo, a ser compañero de camino en la gran historia suya, la gran historia que se trata de Dios, porque la esencia del hombre sin el aliento de Dios no es más que eso, polvo y ceniza de la tierra. El apóstol Pablo habla de eso a los atenienses en Hechos capítulo 17, versos 24 al 28. Él les dice que el ser humano existe y puede funcionar solo gracias a Dios. El texto dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que, versículo 27, ¿para qué? Para que buscaran a Dios, lo que estamos haciendo esta mañana, y de alguna manera, palpando, lo hallen, como dice Juan en su primera epístola, dice, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, dice Pablo, y de alguna manera palpándolo, hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque Él se inclinó, Él nos bendijo, Él bendijo a Adán cuando Él se inclinó para darle la bienvenida al ser humano a esta relación eterna con su creador. Y verso 28 culmina Pablo diciendo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Dios hizo al hombre. El hombre no hizo a Dios. El hombre no es Dios. No puede autoexistir y mucho menos puede autobendecirse, porque fue creado para bendecir a Dios y para ser bendecido por Dios, para adorar, ser asombrado y maravillado por Dios.
El profeta Oseas dice en el capítulo 11, verso 9, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. La bendición de Dios entonces consistía en que el hombre se relacionara con su creador en sus términos, que viviera bajo la voluntad de Dios y de esa manera glorificara a su creador. Y actuar de forma independiente a la voluntad de Dios entonces es necedad, es rebelión. Dios es el creador y nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Él nos bendijo porque habiendo sido solo polvo y ceniza de la tierra, nos creó para representarlo a él como reyes, como vicerregentes, mediadores e hijos suyos sobre su creación en nombre de Dios. Por eso la escritura dice en el Nuevo Testamento que cuando anunciamos el evangelio, lo hacemos de parte de Dios, de parte de Dios. Estamos hablando de parte de él a los incrédulos, al mundo que necesita oír el mismo mensaje desde Génesis. Es una invitación de Dios a conocerle, a tener comunión con él ahora mediante Jesucristo. Entonces su bendición fue darnos esa bienvenida a ser sus administradores, sus mayordomos. ¿Qué significa mayordomo? Dueño de nada, responsable de todo. Mayordomo es dueño de nada, responsable de todo. Él nos bendijo porque nos hizo a su imagen. No somos como los animales, ¿sabía? Usted no se parece ni a una vaca, ni a un elefante, ni a un león. Usted tiene impresa la semejanza de Dios para representar a Dios porque es un hijo de Dios. Y esa es la verdadera bendición de Dios, haber sido creados para la gloria de Dios, para portar su gloria, su imagen y mostrarla al mundo, anunciarla al mundo. Pero el pecado nos separó de Dios, de esa bendición, de su presencia, como dice Pablo a los romanos. Porque todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Así que en lugar de estar en paz con Dios, el ser humano está en guerra con su creador. No lo deseamos, no lo amamos sobre todas las cosas y no queremos acercarnos a Él en sus términos, sino en los nuestros. Por eso creamos la religión y hacemos obras para tratar de asombrar a Dios con nuestra falsa bondad, nuestros mejores esfuerzos para agradar a Dios, pero apartados de Dios y apartados de Dios. Entonces, lamentablemente no conocemos el camino de regreso a casa. No conocemos su nombre y por eso no tenemos paz. Por eso estamos en guerra con Dios, con nuestro prójimo, con su creación, con nosotros mismos. Así que Él debía revelarse, darse a conocer a los hombres nuevamente, pero ahora con un propósito redentor. Entonces Dios escogió y llamó a Abraham para que recibiera esa bendición. Le promete una bendición a Abraham en capítulo 12 de Génesis. Una simiente la llama allí. Y él desea de esta manera, a través de esa simiente, que Abraham se convierta en una bendición para todas las familias de la tierra. ¿De qué le está hablando Dios a Abraham? Repito, no de posesiones, no de cosas materiales, le está hablando de la gran bendición que se perdió en el Edén, de esa invitación que Dios nos hizo a tener comunión con Él, gozosa para siempre, que rechazamos desde el principio. Y entonces el Señor retoma la promesa de Génesis 3:15, hecha a Adán y Eva, y nuevamente ahora la amplifica un poco más en capítulo 12 de Génesis. A Abraham le promete esta simiente, este hijo que vendrá a través de él, que será bendición para todas las familias de la tierra. ¿Por qué será bendición? Jesús, descendiente de Abraham, como dice Mateo 1, y de David. ¿Por qué? Porque nos reconciliará de nuevo con Dios. ¿En qué consiste esa bendición prometida a Abraham? En la revocación de la maldición del pecado y la restauración al propósito de Dios a través de la simiente prometida en Génesis 3:15 a Adán y Eva, un descendiente con un nombre que sería engrandecido sobre todo nombre, un mejor y verdadero hijo que Adán, un mejor y verdadero hombre que Adán, un mejor y verdadero rey que Adán, que Abraham y que David, un mejor y verdadero mediador que Moisés, que nos bendeciría con su paz y nos salvaría aún de él mismo, de su ira. Entonces, este es nuestro Jesús, nuestra bendición. La fuente de la bendición es Dios, la fuente de la bendición para la iglesia es Cristo.
pero ahora también gozamos de la bendición número 2, punto número 2, de la bendición de su paz. Número 6, versículos 25 y 26 dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y luego dice, y te dé paz. La bendición divina es la bondad de Dios en acción, dijo Juan Calvino. Eso implica la seguridad de la protección de Dios y de su mano extendida sobre los suyos. Tal bendición no es solo para los asuntos físicos de la vida, como lo puede decir expresamente el Salmo 91, que habla de cosas de esta vida temporal, sino también en los asuntos espirituales más profundos. Y veamos a Jesús hablando de esto en Juan 17:9. Dice, yo ruego, Juan capítulo 17, verso 9 al 15, dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, ¿qué ruega? ¿Qué ruega Jesús? Dice verso 11 en la segunda parte, dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Jesús está hablando de la bendición sacerdotal de la cual él es administrador como sumo sacerdote, en este caso para sus discípulos. Y el verso 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Esa es la bendición de Dios para nosotros. Si usted observa con cuidado, Jesús no está pidiendo porque el Padre nos bendiga con cosas, sino con su protección en su nombre, con unidad en la fe, con su gozo completo en nosotros mismos, con protección del maligno. ¿Por qué? Porque Jesús vino para bendecirnos verdaderamente, para llevarnos de nuevo a casa, para traernos a una relación correcta con Dios para siempre. Como dice Timothy Keller, él dice que volver a casa, no se trata de volver o de regresar a un lugar, sino de volver o de regresar a una relación rota por el pecado. Y es volver a ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Eso es la verdadera bendición y es lo que él dice en el verso 24, Jesús en este capítulo 17 de Juan, dice Jesús en el verso 24, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria y la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la bendición. Ese es el significado verdadero de la bendición de Dios desde Génesis 1:22, desde Números capítulo 6, verso también 22. El Señor dice en el verso 26 de número 6, dice, el Señor alce sobre ti su rostro. El rostro de Dios es su presencia de vuelta hacia nosotros. Es evidencia de su favor. Y esta es una expresión aquí antropomórfica que dice algo así como, sonríe, regocíjate con tu pueblo otra vez. En el tabernáculo, Israel está aprendiendo a ser consciente cada día del favor de Dios simbolizado en la expresión su rostro vuelto hacia ellos y de su presencia y gloria entre todo el pueblo. Esa manifestación de la gloria y de la presencia de Dios en la nube, en la columna de fuego, en la sacralidad del lugar santísimo y el arca del pacto, todos esos símbolos hablaban de esa bendición antigua. Yo quiero estar con ustedes. Yo quiero tener comunión con ustedes. Quiero regocijarme con ustedes. Quiero que sean felices en todo lo que yo soy para ustedes. El pastor Gabriel Castro decía hace muchos años que lo que se propone Dios desde el principio y lo logra al final en Apocalipsis es tener a todos sus hijos sentados en la mesa y poderse sacar una selfie, sacar una foto con todos ellos, teniendo comunión con ellos, comiendo con ellos, riendo con ellos, amándoles, siendo amado él por sus hijos. Es de eso de lo que se trata verdaderamente
ser bendecidos por Dios. Cuando el Señor torna su rostro hacia el hombre en favor, entonces hay perdón. Y esto era posible solo a través de Jesucristo en el Evangelio, nuestro gran sumo sacerdote, quien fue prometido en el Antiguo Testamento y luego es enviado por el Padre en el Nuevo Testamento para bendecir a los pecadores que somos nosotros. Entonces Cristo vino al mundo para bendecirnos, mostrándonos el camino de regreso a casa, llamándonos al arrepentimiento y a convertirnos de nuestra maldad a Dios. En Hechos capítulo 3, 22, 26, dice Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Yo quiero que usted tenga cuidado con esto porque números, la palabra números, de donde sale el texto de números 6, 22 al 23, significa él habló. También otros eruditos dicen que significa en el desierto, pero está aceptado por la mayoría de los estudiosos que el significado del libro de Números es él habló, Dios hablándoles. Y entonces escuchen a Moisés en Hechos citado por Lucas, dice Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga, les hable, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, para que ustedes en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de sus iniquidades. Maravilloso. Él viene y habla en el Nuevo Testamento. Y si le escuchamos, estamos siendo apartados de nuestras iniquidades y atraídos y reconciliados con Dios nuevamente mediante Jesucristo. Eso es la bendición sacerdotal. Eso es ser bendecidos verdaderamente por Dios. Eso quiere decir que la bendición sacerdotal señalaba a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que antes de ascender al cielo hizo exactamente lo que hacía Aarón después de ofrecer sacrificios, su propia vida en sacrificio por los pecados del pueblo. En el tabernáculo lo hacían en el Antiguo Testamento, ahora Jesús en la cruz. Lucas dice, hablando de Cristo, Lucas 24:50, dice, entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y miren al sumo sacerdote ahora, alzando sus manos como el sumo sacerdote Aarón, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Habían sido reconciliados con Dios por medio de este sumo sacerdote perfecto, real, majestuoso. Y entonces en esas manos de Jesús que se levantan allí, en ese lugar, para bendecir a los discípulos, están las marcas de sus sufrimientos, los sufrimientos que nos trajeron todas las bendiciones espirituales de las que habla Pablo en Efesios. Por tanto, por los méritos de Cristo, la bendición arónica es ahora proclamada sobre la iglesia obediente, ordenada y santa para Dios. Fíjense que de regreso, después de este encuentro donde Jesús bendice a sus discípulos y asciende al cielo, ellos regresan a Jerusalén con los resultados, con las consecuencias de la salvación. La salvación produce gran gozo. Es lo que reclama David en el Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación. Aquí hay hombres que han sido bendecidos porque han sido salvados, y la evidencia, el indicador que confirma que están verdaderamente bendecidos, que son verdaderamente bienaventurados, dice es que regresan a la ciudad con gran gozo y están siempre en el templo alabando a Dios. Eso es lo que hacemos en las mañanas. Siempre alabarle, siempre adorarle con gozo, con regocijo. ¿Por qué? Porque tienes mucho dinero, porque tienes casas, porque tienes empresa, porque tienes muchas cosas materiales. No, porque yo era un pecador. Realmente no era ni siquiera pecador, era solo polvo y ceniza, pero Él me ha traído a la existencia y cuando me dio vida, me rebelé contra Él. Quise vivir a mi manera,
pero un día, Él por su gracia en Cristo Jesús me redimió, me salvó. Por eso ahora yo vivo la vida con gran gozo. Regreso a mi ciudad, regreso a mi trabajo, regreso a mi matrimonio, regreso a mi día a día con gran gozo, alabando siempre a Dios. Entonces al final la bendición dice, y te dé paz. Paz es un estado de armonía con Dios, el prójimo, la creación y consigo. Paz para que volvamos a acercarnos y disfrutar de su presencia. Paz para tener un bienestar total e integral. Ese es el chalón de Dios, es un estado de bienestar que solo puede proveer Dios a aquellos que Él mismo ha reconciliado consigo mismo por medio de su Hijo. Pablo está escribiendo eso a los romanos cuando dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de esto en su carta también a los Efesios en el capítulo 2. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y por último, la bendición de su nombre. Rápidamente quiero hablar de la última parte del texto bíblico de Números. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. El nombre allí se refiere al nombre de el Señor como Yahweh, el gran yo soy. Yo soy todo lo que tú no puedes ser, significa esa expresión antigua que le revela el Señor a Moisés en la zarza. Yahweh, yo soy todo lo que tú no puedes ser. Entonces, su nombre es parte de él y no puede ser desunido de su naturaleza. De hecho, David mismo dice en el libro de Salmos que él ha elevado la palabra suya, su palabra, a la altura de su nombre. Y entonces el Señor se da a conocer a Moisés en la zarza de esta manera. Antes no lo había hecho con Abraham de esa manera, con Moisés lo hace. Y entonces vemos en Juan capítulo 8, versículos 56 al Señor, a Jesús diciendo lo siguiente: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y pronuncia eso nuevamente, su nombre, el nombre del Señor que representa su carácter, su persona. Los sacerdotes debían invocar esa bendición sacerdotal sobre el pueblo, invocando el nombre de Yahweh, para que habitara en medio de su pueblo, supliera todas las cosas que ellos no podían suplir por sí mismos. Ellos no podían autorredimirse, no podían autoliberarse de Egipto, no podían experimentar la presencia de Dios por sí mismos en una búsqueda de obras muertas. No podían experimentar su favor y paz, tranquilidad, descanso para su alma, misericordia, perdón de pecados, protección verdadera integral, comunión con Dios, toda clase de provisión. Solo era posible a través del nombre revelado por Dios. Por eso en el Antiguo Testamento solo este nombre, Yahweh, yo soy, el tetragramatón, se pronuncia 6.800 veces en el Antiguo Testamento, porque su nombre es la clave de todos. En Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, Hebreos 13:8. El nombre, la persona, la esencia de Dios revelada a través de su Hijo. Él es dador de vida, juez supremo de toda la creación, autoexistente. Y en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces el nombre de Dios es una bendición, revelado ahora a nosotros, la iglesia, a través de su Hijo. La bendición sacerdotal es maravillosa, el nombre de Dios es maravilloso, la paz de Dios es maravillosa, su rostro alzado nuevamente para decirnos que podemos estar otra vez reconciliados con Él mediante su Hijo, es maravilloso. Y D.L. Moody decía lo siguiente, quiero citar esta última frase de D.L. Moody, un pensamiento de D.L. Moody, exaltando el valor de esta bendición sacerdotal. Con esto termino. Él decía, he aquí una bendición que puede ir a todo el mundo, refiriéndose a la bendición sacerdotal. He aquí una bendición que puede ir a todo el mundo y puede entregarse todo el tiempo sin empobrecimiento. Todo corazón lo puede expresar. Es la palabra de Dios
Cada carta puede concluir con esta bendición sacerdotal. Cada día puede empezar con esta bendición sacerdotal. Cada noche puede ser santificada con esta bendición sacerdotal. Aquí, dice Moody, hay una bendición. Cuidado, resplandor, una elevación de nuestra pobre vida por la mañana gozosa del cielo. Es el Señor mismo que nos trae esta estrofa de música de los himnos infinitos del cielo. Amén. Esas son las, digamos, 3 reflexiones que había preparado respecto a esta bendición sacerdotal para compartir con ustedes. Muchas gracias. Gloria a Dios.